Bueno, estamos grabando ahora sí. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio nos dice el transistor que se encuentra en la figura, este que está aquí, está polarizado para estar en modo activo. O sea, ya no nos piden que descubramos en qué modo está, nos dicen que está en modo activo. ¡Qué bien! Se supone que beta es muy grande, eso significa que la corriente de colector y la de emisor son parecidas y que la corriente de base es despreciable frente a las otras corrientes, ¿ya? Encuentre la corriente de polarización IC, la corriente de reposo o de quietud, es esa. Eso es un cálculo de DC, hay que hacerlo. Me dan todos los valores, o sea que tengo que echar cálculo aquí. Hallar este valor es tan difícil o tan fácil como hallar todos los demás del DC. Es decir, como hallar voltaje de colector, voltaje de emisor, voltaje de base, corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor. Hallar esos 6 valores. De ahí sale IC. Bien, después me dice, siga trabajando con el modelo, ahora en pequeña señal, equivalente, y sustitúyalo por este que está aquí, por un modelo T. En este caso, el modelo T puede ser este, que tiene el énfasis en voltaje base emisor, GM voltaje base emisor. Ahí está. O este otro modelo que es igual que el anterior. O sea, uno podría decir es equivalente también, pero este realmente igual. Este de la derecha es el mismo modelo, simplemente que el énfasis ahora está en la corriente que está bajando por aquí, corriente de emisor, y aquí aparece alfa veces IE. O sea, este modelo y esto son lo mismo. Realmente GM por BE es exactamente lo mismo que alfa veces IE. O sea, eso son cosas de igualdad, ni siquiera de cosas aproximadas. GM, BBE es lo mismo que alfa veces IE. Es lo mismo. ¿Ya? O sea, realmente ahí es donde está la cosa. Mira cómo se relaciona BBE y la corriente IE. Es por RE. De hecho, uno puede decir lo siguiente. Quiero comprobar esto. Quiero comprobar esta relación que está aquí para que veas que es como lo mismo. Comprobémosla. Pero ¿cómo es que hacen los matemáticos? Hacen así. Vamos a comprobar estas dos cosas. Acá tú puedes relacionarlo de la siguiente manera. Vamos a ver si son iguales estas cosas. GM se define como IC sobre BT. Y este voltaje emisor lo puedes ver como corriente por resistencia. Esto vale RE por IE. Del otro lado está alfa, déjala así, está alfa, déjala ahí. Este IE, que es, bueno, está yo mismo, IE, aquí está. Ahora, ¿cómo podemos seguir relacionando esto que está aquí? Esta I aparece en ambos lados, ¿no? ¿Estás viendo esto que está aquí? ¿Qué es alfa? Alfa es, tú puedes relacionarlo como sobre, o que es IRE, por ejemplo. ¿Qué es esta RE que está aquí? Ya por lo menos mi reto es demostrar que esta parte que está aquí es alfa. Entonces, ¿qué es RE? RE es, la definición de ese es BT sobre IE. Ahora, este BT que está en el numerador y este que está en el denominador se cancelan. IC entre IE, que es alfa, la cantidad alfa. Así que estas dos cosas son iguales. Míralo, este BT se cancela, IC entre IE, eso da alfa, IE y esta aquí. Entonces, estas dos expresiones son iguales, literalmente iguales. Así que tomar este será la conveniencia. ¿Cuál escogeré? Ya miraré cuál escogeré. Entonces, para el modelo en AC, miraré. Por lo pronto comencemos con... bueno, y me piden que demuestre que el amplificador resulta en... Esto es una ganancia 1 y esto es una ganancia 2. Que demuestre estas dos ganancias. La primera ganancia es de aquí hasta aquí. Que da esto, aproximadamente, supongo yo. Y la ganancia 2, que es de aquí, de VO2, hasta aquí. Son los dos cocientes que está ahí. Y alfa es prácticamente 1 porque beta es casi infinito. Entonces ya, hay que demostrar esos asuntos. Primero voy a hacer DC. Rápidamente esto va a resultar así. Como la corriente de base es despreciable frente a la que baja por aquí, que es la misma que baja por aquí, eso me lo está diciendo que beta es muy grande, entonces voy a decir que esta corriente es despreciable inclusive frente a esta. Eso no lo sé. Eso no sé si es cierto que esta corriente de base es despreciable con respecto a esta que está aquí. Ya vemos a esta I solita. Esta es IC. Se me está diciendo en el problema claramente que el beta es muy grande, es decir, que I de base es despreciable con respecto a estas dos, pero no se me ha dicho si esta es despreciable con respecto a esta. Pero como dice que beta es muy grande, voy a asumir que es tan grande como sea posible y que tarde o temprano esta corriente de base terminará siendo despreciable frente a esta. Y si eso es así, estos dos resistores están prácticamente haciendo un divisor de tensión legítimo. O sea, yo puedo afirmar lo siguiente. Puedo afirmar que el voltaje aquí
es exactamente 15 voltios multiplicado por 100 y dividido entre 100 más 100. O sea, la mitad de 15 voltios, 7.5 voltios. Ya, eso es lo que acabo de lograr. Y ahora, si tengo ese valor allí, ¿qué valor en DC? O sea, estamos en DC, perdón, vamos a regresarme. En DC los capacitores están abiertos. Entonces, en DC nada más tengo estos 4 resistores y el transistor. Bien, aquí hasta aquí voy a asumir que se cae en 0.7. Eso es una asunción. Ya a veces hay autores que prefieren decir 0.6. Yo me inclino al 0.6 muchas veces y a la manera práctica en el laboratorio 0.6. Pero Cedra pone 0.7, así que por eso estoy trabajando 0.7. Entonces, ¿qué valor tenemos en el emisor? En el emisor tenemos, ¿qué valor dices tú? 7.5 menos 0.7, eso te da 6.8 voltios. Ya, alguien me habló por acá. Profe, no está grabando. Sí, estoy grabando. Está aquí la camarita. Ah, pero no, mentiras. Alguien fue que sonó algo y eso fue lo que vi. Bueno, sigamos. 6.8, ahí está. Tenemos todo. Con esos 6.8, ¿qué corriente está bajando por aquí? Qué cosa tan mogolla. O sea, este problema está hecho para que se haga el solo. ¿De dónde sale el 7.5? El 7.5 es el divisor, o sea, para darle bolas. Yo quiero alegar que esto es un divisor de tensión, pero no es cierto porque hay una cosa conectada ahí. O sea, el divisor de tensión que estoy viendo es 15 arriba, un resistor, otro resistor. Yo quiero decir cuál es el voltaje aquí, voltaje de base. Pero no es verdadero porque aquí está conectado algo. Aquí viene conectada la base, ¿sí me entiendes? Pero lo que yo estoy diciendo es que la corriente de base es tan pequeña comparada con la que baja por esta vertical, porque el beta es muy grande, que si no es así, haces el beta más grande. Y entonces, ¿qué significa más grande? Que tarde o temprano la corriente de base es despreciable con respecto a la que baja por aquí y es como si no existiera. Entonces, simplemente calculo este divisor así, tal cual. Chévere, chévere, chévere. 100, 100, 15 acá arriba da 7.5 y eso es todo. Súper sencillo. O sea, este problema me está diciendo es, mira, que es sencillito. Y después, la tensión del emisor es menos 0.7, 6.8 voltios. Y como este problema está queriendo hacerse el mismo, pues te das cuenta, se está haciendo el mismo, 6.8 entre adivina qué. 6.8 voltios hay aquí, más, menos 6.8.8 voltios, ya la tensión de emisor. Entre 6.8K, ¿qué corriente da eso? ¿Te das cuenta cómo el problema es a sí mismo? Un miliamperio. O sea, se hizo a sí mismo el problemita, ¿te das cuenta? Entonces ahora tenemos ese 1 miliamperio y ahora yo necesito, ¿saben una cosa? Yo necesito desplazar la ventana de esto, porque ustedes a veces hablan y yo quiero leerles y ustedes al mismo tiempo también quieren ver lo que estoy compartiendo aquí. Entonces, así, más bien, yo la cambié aquí de lugar, para poder leerlos a ustedes cuando ustedes hablen sin yo tener que interrumpir y bajar la pantallita aquí. Bueno, bien, ahora, entonces, este problema se hizo solo y dijo que 1 miliamperio, pero ya descubrimos que el es grande, el alfa es prácticamente 1, entonces la corriente que va por el colector, ¿cuánto es? El mismo, 1 miliamperio. O sea, qué cosa espectacular. Y ya respondimos a la pregunta. Me dijo que es la corriente de colector 1 miliamperio. Sencillo. Ya estamos ahí, 1 miliamperio. Ahora yo puedo responder el voltaje que está en el colector. Perfecto. Este voltaje yo puedo responder que sería 15 voltios menos que se cae aquí. Y lo que se cae aquí es 4.3K por 1 miliamperio, 4.3 voltios. Entonces 15 menos 4.3, eso te da ¿cuánto? 10.7. 10.7 voltios te da ahí. Y ya, o sea, qué sencillo, ya tenemos un voltaje de base, voltaje de emisor, colector, tengo todo. Pero me están pidiendo la corriente esta que está aquí. Entonces mido 10.7 acá arriba, 7.5, 6.8, esto es modo activo, verificado, perfecto, está bien. O sea, este cálculo en DC resultó ser sencillo porque la asunción fue que el beta era bastante grande. Pero el beta, aquí dicen que es muy, muy grande, se llama así, mucho más grande que 1. Eso es lo que quiere decir que beta es muy grande o que tiende a infinito. ¿Cuál beta permite esta semejante aproximación? Bueno, eso depende de qué tan comparable es esta corriente con la corriente de base. Esa es la pregunta grande para hallar este 7.5 aquí de una, o sea, como ignorándola a ella. Por ejemplo, la corriente que está bajando por aquí es 15 voltios entre 200K. Esto daría aquí 15 voltios entre 200K. ¿Eso cuánto tú crees que da? Eso es entre 0.2
mega, eso tienes que hacerlo. Vamos a borrar, 15 entre 0.2 mega, uno puede decir eso. Entonces eso da 15 entre 0.2, aumenta 5 veces, 15 por 5 sería 30, por 5 veces sería 30, 60, 75. Eso sería 75 microamperios. Entonces lo que debo asegurarme es que la corriente de base sea pequeña con respecto a 75 microamperios. ¿Qué tú consideras que es pequeño o despreciable con respecto a 75? Si tuviera 75,000 pesos y alguien te quita un poquito de plata, ¿tú qué dirías que es despreciable? Para decir, no me han quitado nada. Un décimo de eso, que te quiten 7,5, que te quiten 8 microamperios, o que te quiten 5 microamperios, o que te quiten 1 microamperio, o sea, un 75avo, o que te quiten un centésimo. Ese es el criterio tuyo ya. Entonces, supongamos que tú impones algún valor, por ejemplo, que sea, qué sé yo, 1 microamperio es despreciable. O sea, si para ti 75 menos 1 microamperio es igual a 75, entonces ya tengo la idea de que es para ti despreciable, un 75avo. En ese caso, lo que estarías exigiendo del transistor es que el transistor, para que este cálculo sea válido, el beta de él, bueno, ¿cómo tiene que ser? Si aquí sale como 1 microamperio que está aquí, ¿cuál debe ser entonces la relación que tiene que haber aquí? ¿Con qué betas uno estaría felices para esto que está aquí? Aquí es donde está la exigencia, fíjate. Si aquí vas a 1 miliamperio y este tiene que ser 1 microamperio, ¿cuál es el beta que estoy pidiendo yo aquí? ¿Cuál es ese beta? Fíjate, el beta tiene que ser al menos. Aquí tienes 1 microamperio y aquí tienes 1 miliamperio. O sea, es 1000. Bueno, un beta de 1000 es un beta bastante grande. O sea, aunque no es común en un solo transistor encontrarlo. Hay transistores especiales que tienen esos betas, claro. Pero no es fácil ya. Resulta que está apretadito el diseño. ¿Sí me entiendes? Estoy exigiéndole un beta fuerte. Estoy hablando de una cosa que no es el problema original, pero que le está colocando un picante chévere al problema, que es el diseño y la selección de componentes. Si yo quiero buscar un transistor común y corriente, como por ejemplo beta 100, bajo este 1 miliamperio, aquí me van a fluir 10 microamperios. Resulta que 10 microamperios ya son bastante grandes comparados con esto. Entonces, para asegurar que yo puedo hallar este valor con la simple fórmula del divisor de tensión, me va a tocar renunciar a varias cosas. La corriente de base va a ser 10 microamperios, para que tenga un beta así como más común. Y esto me va a tocar aumentarlo. O sea, me va a tocar de alguna manera llevarlo a un valor más alto. Por ejemplo, que sea, no sé, 50 veces esto. O sea, un valor más grande, pues, 1 en 50, ¿ya? Entonces, esta cosa por 50 es un 0 más y un 5 que ahí te daría como 500 micros a 0.5 miliamperios, podría ser la corriente. Entonces, significa que no puedes utilizar dos resistores de 100K, sino que tienes que utilizar resistores, por ejemplo, de tal vez de 30K, o sea, menos ya, o de 10K. En esos valores de resistencia, la corriente que baja por aquí sencillamente es más grande y se vale afirmar que el 7.5. La desventaja introducida en esto es que el circuito permanentemente gasta más energía porque está bajando más corriente. Ahí, para toda la vida, en todo momento está bajando esa corriente. Entonces, obviamente es más desperdiciador de energía en ese sentido, pero permite poner el valor de tensión aquí firme. Cuando yo tengo un divisor de tensión y yo digo que este divisor de tensión es firme, es bueno, es resistente, es bacano, chévere, lo que quiero decir yo, perdón, aquí no, esto no, 15K no, es 15 voltios. Lo que quiero afirmar yo, si quiero formar un divisor de tensión de 7.5K, que estoy con el cuento de la K, no, 7.5 voltios. Si quiero afirmar eso, lo que necesito asegurar es que lo que yo conecte aquí, que pide una corriente, por ejemplo, la corriente de salida, esa corriente de salida sea despreciable con esta otra corriente que está aquí. Digamos que la de salida es despreciable frente a esta. Si esto se cumple, este valor que está aquí está cantado por las dos resistencias, o sea, digamos por valores iguales, RR, aquí está. Eso es lo que debo procurar. Cuando yo digo que mi divisor de tensión es firme, es una cosa que si yo le conecto a algo, ese valor de 7.5 voltios casi no se altera, permanece estable. Pero para lograr potenciómetros, no, divisores de tensión, que se pueden implementar con potenciómetros, claro está, divisores de tensión firmes, para hacerlos así de bacano, de firmes, necesito colocar a estos valores de R relativamente bajos. Y eso implica un gasto energético. Si tengo un dispositivo alimentado con baterías, eso me termina consumiendo la batería.
Entonces, fíjate que es un toma y dame. Ya, si tú quieres una cosa de diseño sencillo y rápido, resulta que, o sea, de sencillo me refiero para el cálculo manual, tu circuito puede que desperdicie. Si quieres que desperdicie menos, te toca echar ecuaciones para que puedas saber qué es lo que va a dar y simular después. Entonces, esto nos introdujo a una discusión como interesante, como cuál es el beta realmente que necesito para dejar de hablar de números como el infinito y tal. Es que esa vaina del infinito, esa vaina no es real, ya. Esa siempre es como la, ¿sí me entiende? El sueño y tal. Los ingenieros de escritorio que hablan de infinitos y de ceros y cosas así, por lo que no era. El infinito y cero. Entonces, estoy de acuerdo en ese caso con tener un poco de prudencia y realmente concretar en algún momento de la discusión qué es esto de infinito y eso. Ahora voy a pasar a hacer el cálculo de las ganancias en AC para ver si llego a estos valores. Entonces, en el circuito de AC, mis capacitores dicen que infinito, para luego aquí hablando de infinitos, y así como los ingenieros, y aquí infinito. ¿Qué es infinito? Infinito es un valor en microfaradios finitos, tales que la equivalencia de ohmios de los capacitores sea despreciable frente a los demás resistores a los que se enfrenta nuestro circuito. Por ejemplo, el más chiquito aquí fue 4.3K. Entonces, si yo pongo aquí una resistencia que es despreciable a 4.3K, estoy bien. Entonces, por ejemplo, analízame qué resistencia daría ese capacitor si se tratase de esto, una señal de 1 kHz, o sea, señal de audio normal, 1 kHz de audio típico, y yo estoy echando cuántos ohmios tiene que salirme sin el J y sin la cosa ya, 2pi por Fc. Y que esa capacitancia sea, digamos, 10 microfaradios. Es un capacitorcito que tú puedes conseguir. Eso es electrolítico, chiquitito, no pasa nada con él. ¿Cuántos ohmios me da este asunto? Te voy a buscar mi calculadora. 1 sobre 2 pi f, 1 kilohertz, y el otro es 10 micro. Listo, voy a calcularlo. Entonces, 1 kilohertz y el otro es 10 micro. Invierto esta jugada y eso me da a mí un numerito. 15.9 ohmios, o sea, 16 ohmios. Bueno, ¿te parece que 16 ohmios son despreciables a 100K, a 100K? Por supuesto que sí. ¿eh? Entonces, por eso, a esta frecuencia yo afirmaré que esto es un cortocircuito. Entonces, los libros, para no tener que entrar en la discusión de, bueno, ¿y a qué frecuencia es esto? ¿Qué es lo que no sé qué? ¿Qué si se conde y tal? Simplemente dicen, es una capacitancia grande, suficientemente grande, para que yo pueda hacer eso. De que en el análisis de pequeña señal de AC voy a decir que esto es un cortocircuito. O sea, no es un corto exactamente, es una resistencia baja, pero básicamente, aquí también tengo un cortocircuito, aquí también tengo un cortocircuito, y ya tengo disponibles las salidas, que se van a medir aquí y aquí. Bueno, ¿y ahora qué hago? Lo propio, ya voy a hacer el equivalente de pequeña señal. Ya tengo todos los valores en DC calculados, ya sé todo eso, así que procedo a calcular RE, RPI, no me han hablado de early, así que no lo incluyo, GM, estas tres las calculo y las tengo ahí reservaditas. Ya, supongamos que las tenemos ahí. Y entonces ahora podemos utilizar cualquier modelo. ¿Qué modelo me sirve para calcular aquí? Bueno, vamos a ver. Fíjate bien que tengo un resistor. O sea, en pequeña señal tengo BI, calambre. Esta fuente se hace cero, se cortocircuita. Esta fuente hay que hacerla cortocircuito, o sea que aquí pego tierra, aquí también pego tierra. He cortocircuitado las 15 voltios hasta acá. No hay fuentes de corriente que yo vaya a abrir, así que el circuito equivalente es este. Estas dos quedan en paralelo, 100K y 100K. ¿Ya? Y esta la bajo. O sea, esta la quito de aquí, porque esta la hice en paralelo, o sea, la bajé en paralelo con esta. Y me dio paralelo de 100 con 100 a 50K. Por este lado tengo el resistor RS, todavía está vivo ahí. Y el modelo apropiado para esto, cuando tienes un resistor en el emisor, es convenientemente este que incluye RE. Y aquí arriba incluye la fuente controlada. Y típicamente uno dice, bueno, voy a escoger la corriente esta que está aquí, llámale esto IE. Y aquí arriba voy a poner alfa veces IE, ahí está, mi fuente de corriente controlada. Voy de aquí hasta RC, al colector, y del colector hasta tierra.
Entonces ahora, ¿qué modelo puedo escribir yo aquí? Vamos a escribirlo aquí pequeñito, pero va a ser suficiente realmente. Ahí está. Aquí está mi entrada, BI. Aquí está, no hay una resistencia, o sea, simplemente vamos así derecho. Después viene esto que está aquí. Esto ya se sabe que es 50K ohmio. Estamos ya en la base, en el circuito de base. Estamos en el transistor ahora. Uy, no me va a caber esta jugada aquí. Va a tocar. Hay un problemilla ahí que no me va a caber esta cosita aquí. Bueno, no importa, vamos a hacerlo así. 50K. Ahora estoy aquí justo en este punto. Y aquí tengo una RE hacia abajo. Fíjate bien, aquí me sale así una RE. Aquí tengo una corriente IE. Aquí está RE. Estoy en el emisor, estoy aquí justamente. Viene ahora otra. Y viene tierra aquí. Y esta es la R mayúscula. Aquí estamos midiendo una de las salidas. Se llama VO1. Listo. Por este lado estoy acá arriba. Tengo la fuente que va llegando hasta él. Como no me cabe pintar para arriba, fíjate bien, voy a pintar para un lado así. Tac, 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 tac. Pero espero que la pille. Mira, la flecha va para acá. La flecha va para acá, para el transistor. Es la misma flecha que va para abajo. Esta jugada vale alfa veces Y. Y ahora aquí está el colector. Estoy en el colector. El colector está aquí arriba. Es este que está aquí. Ahí tengo RC hasta tierra. RC hasta tierra. Y también tengo la salida B2. Está aquí, mira. Chas. VO2. Listo, me están pidiendo esto y me están pidiendo este de aquí. Con respecto a esta parte que está acá. Ajá. Ahora voy a calcular aquí. Entonces voy a hacer un solo cálculo, sencillamente. Bueno. Vamos a ver qué te puedes pillar de aquí para demostrar primero esta. Quiero hallar VO1 con respecto a BI. Mira bien, ese BI que está aplicado aquí, más aquí, menos en tierra, es el mismo que está en este resistor, más aquí, menos en tierra, es el mismo que está en este nodo, más aquí, menos en tierra. Por lo tanto, IE tú la puedes calcular. ¿Sí o no? Y es sencillamente BI sobre la suma de estas dos resistencias. Una vez con esa corriente, multiplicas por este resistor para que te dé este voltaje que es este mismo. O puedes reconocer que es un simple divisor de tensión. BI está con su más aquí. Este es el más de BI y el menos está aquí abajo. No hay nada conectado aquí. Así que VO1 es simplemente el divisor de tensión. Lo puedes reconocer. Es el divisor de tensión RE en el numerador entre RE más RE minúscula multiplicado por BI. Y ya, esta es la respuesta. VO1 entre BI es esta. Esta es la ganancia que hay desde este punto hasta aquí. O sea, desde la entrada obviamente hasta aquí. Esa es. Tenemos esta primera demostrada facilito. La segunda es esta de aquí. Bueno, ¿y este voltaje cuál es? Bueno, este voltaje es el mismo voltaje que aparece aquí. Pero ese voltaje, VO2, es este que está aquí. Pero este es la corriente que vendría bajando por RC. Pero la que vendría bajando es la opuesta de esta. O sea, la salida aquí sería la corriente que viene bajando, que sería menos alfa veces IE, menos alfa veces IE, por multiplicado por RC. Ah, me faltó escribir IE. Bueno, pero ¿qué es IE? O sea, lo que voy a escribir ahora es IE. ¿Qué es IE? Bueno, ya yo lo dije. IE es VI entre la suma de estas dos cosas. O sea, es VI entre la suma de esta RE más la RE grande que está ahí. Y ya salió. Y esto que está aquí es lo mismo que está aquí. Profesor, ¿puede repetir lo de los 50K? Claro, es el paralelo que se formó aquí. Cuando hicimos análisis de AC, entonces la fuente de DC es cortocircuitada porque estamos en superposición. Ya no le toca el turno a esta, ya esta se hizo cero. Esta participó en DC. Esta estaba anulada en análisis de DC, pero en AC esta es la que entra a participar, a contribuir, pero este ya no. Se hace cero. Así que este resistor queda entre este nodo, que es la base, y tierra. Y este de abajo queda entre este nodo y tierra. Y el de abajo también tiene 100K. Entonces esos dos resistores están en paralelo y aparecen aquí. Entre este punto, que es la base, aparece el de 100K y también el de 100K. Como están en paralelo, los dos en paralelo dan 50K. ¿Listo?
Entonces, todo bien. Y aquí está la demostración de esto. O sea, este ejercicio vas a decir que fue difícil. Esto no es difícil de ahí. O sea, si tú eres organizado en la parte de la solución, esto sale sencillo. O sea, realmente no tiene así como misterios y cosas extrañas y tal. Simplemente podemos aprender algo bien chévere. Si alimentamos por aquí la entrada y la salida es aquí, nos sale una ganancia positiva, reconócela. Y es una ganancia que es, bueno, que es menor y aproximadamente 1. Mira, es menor porque abajo está en el denominador un numerito un poquito más que el del numerador. Pero este es un valor típicamente pequeño. Un valor como 50 ohmios, 100 ohmios, 25 ohmios. Son valores que salen pequeños. Y RE que está aquí es 6.8K. O sea que esto es prácticamente la unidad. Un poquito menos, 0.99 de pronto, algo así. De este lado la ganancia es negativa. Mírala bien. Este lado es negativo. O sea que si aquí me haces un aporte como así, de este lado sale como así. Y con la misma amplitud. Vale, bola. Pero de este lado, dependiendo aquí de RC, va a salir es opuesto, así ve. Y un poco más grande. O sea, opuesto a esto. Es este menos que está aquí. Además, mira la ganancia. RC entre un número pequeñito y un número grande. Bueno, en este caso RC es 4.3, 6.8. Esto de desfavoreció. Aquí RC resultó ser más chiquito que esto. Este número dio un número menor, o sea que yo me equivoqué. De hecho, aquí va a salir desfavorecido. Eso no importa. Por los valores, realmente perdimos, así, pero sale inverso, sí, sale así. Sale como la mitad, más chatico, ¿ya? Pero es inverso, ¿ya? Pero si uno ajusta el valor de RC y uno sabe cómo manejarlo, por ejemplo, y también a RE sabe escogerlo, uno podría hacer que este número dé un número grande. Ya uno puede lograr eso. Y entonces la ganancia sale más grande. Lo que quiero que mires es los dos efectos diferentes, ¿ya? En los dos puntos, uno sale con igual polaridad y otro sale con polaridad inversa. Eso es una cosa que podemos aprender también de aquí, por la presencia de ese menos. Eso a la larga no tiene ninguna diferencia práctica. Si te refieres a audio, eso no tiene diferencia práctica. ¿Ya? Eso no es lo mismo, suena igual de bien. Listo. Entonces, ¿qué pasó con VO2? Repita, no me quedó claro. ¿Qué parte no te quedó clara? Abre el micrófono y pregunta. O sea, profesor, la relación esa de VO2 sobre V1 igual a menos alfa, no la entendí. Míralo, es lo mismo que decir VO2 es igual a esto multiplicado por V1, VI, que es lo que le llama VI. Es lo mismo, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Es lo mismo que tengo yo acá. Entonces, ahora, ¿cómo obtuvimos esto? Bueno, ¿cómo obtengo esto a partir de VI? Vamos a analizarlo. Este valor de voltaje aquí es lo mismo que este que está aquí. Es el mismo. Y este valor es la corriente que baja por aquí multiplicado por esta resistencia. Entonces, VO2 es igual a R por la corriente. R por la corriente. ¿Y la corriente que baja por aquí cuál es? Es esta misma que viene aquí, que cruza así. ¿Esa cuál es? La corriente que va para acá vale menos veces Y. Porque la que va para allá vale alfa veces Y. Entonces, esta vale menos alfa veces Y. O sea, es la versión contraria. Giré la flecha, obviamente le pongo un menos al valor de la corriente. Entonces, la corriente que viene bajando es menos alfa veces Y. Y aquí está, menos alfa veces, voy a escribir ahora IE. IE es, de hecho, todo esto que está aquí. Esto es IE. ¿Y ese IE cómo lo hallé? Lo hallo de aquí. IE es la corriente que va bajando por aquí, por aquí, por aquí. No se deriva nada para acá, aquí está abierto. Aquí simplemente es un punto de medida, de observación. Entonces, ¿cuál es la corriente que está bajando por aquí? Bueno, el voltaje que está en este extremo, en este nodo, y el que está aquí en este nodo, que es 0. Y ese voltaje es el mismo VI. Entonces, VI entre la suma de los dos resistores. Esa es la corriente que baja por aquí, es esto. Y ya, esta es la relación. VO2 es igual a VI por esta jugada aquí. Facilito. ¿Listo? Entonces, estamos bien con ese. Entonces, vamos a avanzar, de hecho, con otro ejercicio más que está mandado aquí. Page after. Perfecto. Y vamos a buscar poco a poco, y voy a buscar el ejercicio que me han sugerido también de este lado. Vamos a ver por aquí. Aquí dice, ay, un momentillo. ¿Dónde que está? Está de este lado. Bien, hay otro ejercicio por aquí que mandaron que sería este de aquí. Vamos a copiarlo y a pegarlo para que todos lo podamos ver.
Bien. Entonces dice, por medio del modelo equivalente del circuito de la figura 427, el modelo T, dibuje el circuito equivalente de un amplificador de transistores para el que una resistencia RE se conecta entre emisor y tierra y el colector está conectado a tierra y una fuente de señal de entrada BB se conecta entre tierra. Se supone que el transistor está bien depolarizado, nada. Bueno, pero un enunciado largo y complicado ahí. Dice que omitamos la parte de DC y nos concentremos solamente en el circuito de AC. Eso es lo que supone. El enunciado es un enunciado que yo no lo haría. Yo no haría un enunciado así. Yo te doy el dibujo completo para que tú hagas la demostración esa o que tú halles estas cosas. Pero no te echaría toda una historia en la que te tienes que imaginar todas las conexiones. Ya más bien te remitiría a una figura en concreto y ahí te diría, bueno, haz el análisis y demuestra tal cosa. Está refiriéndose al hecho de que tengamos un transistor, supongo que hasta NPN, porque ni eso menciona. Entonces, de pronto NPN o NP, quién sabe. Hay una resistencia aquí obligatoria, sí. Y en el análisis de AC está diciendo que esto llega hasta tierra, que aquí se aplica un voltaje de base, entre base y tierra, o sea, entre aquí y tierra. Esta es la forma de señalar eso, voltaje de base. Por aquí va una corriente también de base, de pequeña señal. Fíjate que utilizo letras minúsculas para B, minúscula. O sea, que hay algo, o sea, esto representa una fuente, ya hasta tierra, eso es lo que están diciendo ya. Pero bueno, eso es lo que no voy a utilizar porque la notación es así. Entonces, colector me dice, está conectado a tierra. O sea, imagínate que la cosa es así. Bien, si puedo reconocer algo, es que esta configuración es la llamada colector común, en el que el colector queda conectado a tierra. Antes aquí había BCC, ya, pero después se transformó así en tierra en el análisis de pequeña señal. Sí, claro, profe, mucho ejercicio de ser tiene impresión con imagen y no, ajá, listo, ya, pero entonces ya, déjame un momentico ya, demuestre que la ganancia tal, está bien, así, demuestra que la ganancia esta que está aquí. Este es el resultado que obtienes en el tema llamado colector común. O sea, eso lo vas a ver ustedes ahí en los videos, ¿ya? Colector común. Y esta ganancia te da aproximadamente unitaria. O sea, eso es lo que tú vas a aprender aquí. Y el modelo que vas a utilizar es este. RE, después viene este que está aquí, RE, cierras aquí, aquí está la salida, VO, y aquí está la fuente controlada, en este caso hacia abajo, alfa veces IE, aquí es el valor IE, y este es el punto de entrada BB, y ya eso está aquí hasta tierra. Entonces, demuestra la relación entre voltaje B y voltaje BO, o sea, o el del emisor, como lo llaman aquí, vamos a llamarlo igualito, el emisor, voltaje de emisor. Entonces ya creo que la puedes ver, no es un divisor de tensión, bastante chévere. BB es la tensión que hay en este nodo, y aquí está tierra, y está buscando esto es un divisor de tensión, se nota inmediatamente que BE es igual a RE sobre R mayúscula E más R minúscula E multiplicado voltaje de B. Ya, y eso es exactamente lo que está aquí escrito, lo mismo. Y que busquemos esta resistencia de entrada, que es la resistencia que se ve así. Y eso es, el voltaje aplicado es BB, aquí, entre la corriente que va por aquí, que es esta corriente I de base. Y el voltaje aplicado, BB, bueno, ponerlo por acá, BB entre la corriente. Resulta que BB está aquí, pero la corriente de base es la misma de emisor, pero sobre beta más 1. O sea que esto, el beta más 1 sube y te daría beta más 1 multiplicando a el cociente BB sobre IE, ¿ya? Pero ¿qué es esa IE? Bueno, arriba tienes BB y abajo tienes IE. ¿Qué es IE? Fácil, elijo voltaje base, que está de aquí hasta aquí, entre estas dos resistencias. O sea, esta corriente que está aquí es ese voltaje base entre RE más RE. Y eso hace que esta venga acá arriba. Cancelas estos voltajes de base y esta viene aquí. O sea, esta sube aquí al numerador a multiplicar y te queda beta más 1 por esta suma, que es lo que tenemos aquí precisamente. Ya, o sea, eso se demuestra así. O sea, eso se hace en el caso, cuando veas el video de colector común, notarás que eso es lo que resulta. Esta es la resistencia de entrada. Entonces, bueno, ya, lo demás lo puedes hacer un poquito más.
Entonces, sigamos con más propuestas para esto aquí, Journal Tool, nueva página, Page After. No sé si de pronto había otro más aquí sugerido. No hay más sugerido, era esto. Salimos de esa parte. Muchas gracias entonces con esto. Y más bien alguien tenía otra propuesta, ¿no? Otro ejercicio tenía por aquí otra persona. Entonces solo estudiamos los que tienen dibujo. O sea, no, la pregunta es muy inocente. Tú tienes que estudiar todo lo que te prepare para poder saber analizar circuitos ya. Si tú tienes que echar mano de problemas que no tienen dibujo, pero que se explican bien, tienes que hacerlo. O sea, es algo obvio, ¿ya? Tienes que estudiar lo suficiente para poder analizar circuitos. Y generalmente se te entrega un enunciado en el cual haya un dibujo. Pero eso no significa que tenga que haber un dibujo. Eso depende, ¿ya? Creo que lo mejor es tratar de ver los exámenes viejos para establecerse una expectativa apropiada y mirar el CEDRA y ver qué problemas hay y proponerlos para hacerlo. Estamos en la jornada de eso, de hacer problemas. Alguien puso en el foro la cosita por aquí, vamos a mirarlo, la secuencia. Déjame actualizar entonces. Bien. Alguien tiene aquí una imagencita. Vamos a mirarla. 5, este que está aquí, 5.1.35. Vamos a echarle una fotito aquí a esto. 1.35. Tremendo ejercicio, se ve todo bien chancletudo. Vamos a verlo. Ahí va a salir con su cosa rosada y que no sé, porque a veces cuando copio queda como rosadito. Vamos a ver el sharing of window height. Vamos a mirar aquí. Y vamos a mirarlo, leerlo para ver qué podemos pillar de ahí. Dice, el amplificador de la figura tal, no sé cuál es esa figura, pero supongo que viene por ahí. Supongo que vendrá. Vamos a echar aquí otra figura. Ajá, wow, sí, una figurita completica, chévere con todo. Necesito que hacerla una fotico bien buena. Parece uno de los que hemos visto en clase, si no estoy mal, de una de las láminas nuestras. Entonces dice lo siguiente. ¿Ya? Y vamos a ver si yo puedo coger esto aquí un momentico y hacerlo más grande para que todos veamos el enunciado correctamente. ¿Ya? El amplificador de la figura siguiente que tiene dos amplificadores emisor común idénticos conectados en cascada. Observa que la resistencia de entrada de la segunda etapa R de entrada 2 constituye la resistencia de carga de la primera etapa. Vamos a mirar eso. Listo, aquí está el diagrama. Entonces yo veo que hay una etapa aquí y una segunda etapa. La salida de la primera etapa es por el colector y entra en la base de la segunda etapa. Muy bien. Y me dice que, ya me olvidé de lo que dijo, que es lo que dice, dice que la resistencia de entrada de la segunda etapa, R entrada 2, es la resistencia de carga de la primera. Es decir, ¿qué es lo que la primera ve que tiene conectado a la derecha? Tú pensarás que este problema es así, que aquí está conectado todo este mamotreto que tú ves aquí, todo este monstruo que está aquí. Pero a ojos de Thevenin, la cosa es más simple. Thevenin dice, todo lo que está de aquí a la derecha, o sea, es lo que se llama esto que está aquí, esta resistencia. Todo esto es equivalente a un solo elemento. Pongámoslo, no me está dejando coger, porque no estoy escribiendo ya, ahora sí. Este elemento que está aquí. Aquí vas a conectar un solo elemento y ya, llámale a eso la resistencia de carga de la etapa 1. Pero esta resistencia de carga es lo mismo o representa mediante Thevenin todo esto que está aquí. O sea, todo lo que estoy encerrando es equivalente a una resistencia de carga que hay que buscar. O sea, esta etapa cree que tiene conectado aquí una vil resistencia. Ahí está. Y esa es realmente todo. O sea, hay que buscar el equivalente de Thevenin a esta segunda etapa. ¿Y uno cómo lo hace? Bueno, eso es precisamente, ¿qué es eso? Eso me lo están indicando que es la resistencia que la segunda etapa ofrece. No me está dejando borrar ahora, está lento mi computador. Tengo de hecho el procesador en máximo, no sé por qué. Así como con máximo, pero no sé por qué está a máximo proceso. No lo entiendo, de hecho, a qué puede ser eso. Ya sé qué va a pasar.
Yo sé qué es lo que está pasando. La cámara voy a cancelarla y eso seguramente baja el procedimiento. Listo ya. Entonces ahora lo que tengo es, bueno, que lo que está conectado a la primera etapa, a la salida, es una resistencia. ¿Cuál es? Es esta que está aquí, resistencia de entrada 2. O sea, toda la segunda etapa equivale a un resistor visto desde acá. O sea, si tú ves aquí un pin, este es un pin de entrada, el otro pin es tierra. Y esto que está aquí, de aquí para acá es como una caja ya. Míralo para acá como una caja así. Y esta caja tiene una entradita, entonces se llama un puerto, que tiene 2 alambres. Y esta caja equivale toda a un resistor entre aquí y tierra. Y ese resistor, ese en el diagrama de la segunda etapa, es precisamente la resistencia de entrada de la segunda etapa. O sea, la segunda etapa tú dices, equivale a cuántos ohmios aquí en la entrada. No tantos ohmios. Ah, eso es lo que está conectado a ojos de la primera etapa. Ya, eso es lo que nos anuncia y eso es algo importante, ¿no? Mira, por ejemplo, que aquí al final hay una RL y uno podrá pensar que esta RL es el elemento final, un parlante, algo que va a consumir la señal. Pero, quién sabe, de pronto esta RL es la representante de otra etapa, tercera, que no te están mencionando. Genial, ¿verdad? Ese RL puede representar la resistencia de entrada a la siguiente etapa, pero no te lo están mencionando para nada. Y esta que está acá, esta señal que tú ves aquí, puede que sea un elemento original de señal, como un micrófono, un generador de señal, pero también puede ser el equivalente de Thevenin de la etapa anterior, la etapa 0, representada como una resistencia de salida y una fuente controlada. Así que, ¿qué te parece? O sea, tal vez estas partes de aquí sean realmente contenedores de otros pedazos de circuito más grandes, que no nos los han dicho. O sea, esto es bueno, entender esa parte conceptualmente es muy buena. Entonces, aquí seguimos. Para VCC 15 voltios, ya me están dando los datos, R1, R2, RE, RC, R tal, beta 100, determina la corriente del colector, voltaje del colector de cada transistor. O sea, prácticamente esto, ¿cómo se llama, compadres? Se llama análisis en DC. Ya, eso no está pidiendo. Analice el circuito, por favor. Y hay que hacer el primer paso, análisis en DC. B, dibuja el circuito equivalente en pequeñas señales de todo el amplificador y de los valores con todos los componentes. Muy bien. Esta parte se llama análisis en pequeña señal o en AC. Ignore R1, R2, ¿esto qué será? Ignore significa, yo creo que esta parte se refiere a las de Early. Muy bien, o sea, nos ponen el problema un poco más sencillo. Dibuje todo el equivalente con los componentes y tal. Calcule, ahora sí viene el cuento, resistencia de entrada 1, la ganancia que hay con respecto a la señal original hasta BB1. ¿Dónde está BB1? Hasta aquí. O sea, de aquí hasta aquí. Esa la puedo hacer con un divisor de tensión. Si conozco esto, obviamente aquí un divisor de tensión. Porque de aquí para adelante, o sea, toda la etapa 1 con la etapa 2, con la carga, con todo conectado, es equivalente en este punto y hasta este punto de aquí a una resistencia de entrada, que es la resistencia de Thevenin, el equivalente de Thevenin. O sea que uno hace así, chiqui, 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 y tira aquí esta tierra. Y dice, ¿y esto qué es? Esta es la resistencia de entrada de la etapa justamente de aquí para acá. Ya, eso es todo, hay que buscarla. Entonces, si la tienes, este voltaje BB1 con respecto a señal es simplemente un divisor de tensión, porque quieres buscar este voltaje a partir de este. Y tiene dos resistores, el de señal y el representante de todo este muñeco que está aquí. Es este. Entonces, listo, ahí podría ser una forma de enfrentar a esa pregunta. Entonces dice la señal, me dan el valor. Obtenga BB2 con respecto a BB1. Vamos a ver cuál es esa. O sea, me dicen, obtienes esta, por favor, la de la salida con respecto a esta. Y es así como la ganancia del amplificador. ¿Sí me entienden? Y después de eso me dicen que obtenga R de entrada 2. Ya le hicimos. Y este RL determine la salida con respecto a BB2. O sea, están pidiendo que busquemos esta, la salida está por acá, con respecto a este. O sea, la ganancia que tienes de aquí hasta aquí para el segundo amplificador, con RL y todo. Y finalmente nos piden la relación entre esta y esta que está aquí.
saltando por esta, mira, tan. O sea, realmente lo podemos hacer. Eso sale como el producto de lo que me da aquí, multiplicado por lo que me da aquí, multiplicado por lo que me da aquí. Los tres números los multiplico. Y eso es lo que puedo encontrar. Fácil, fácil, fácil. O sea, a pesar que esto sea un problema grandote, no es un problema temerario, ¿no? Lo primero que hay que hacer es análisis en DC de cada transistor. Entonces, aquí están los valores ya, pero yo no voy a calcular ahora los números, sino voy a decir cómo se hace. Ustedes lo pueden hacer. Entonces, listo. Aquí están dados los valores y todas las cosas. Chévere fuera, o sea, ojalá que fuera posible que con los betas que son 100, o sea, los betas son 100, uno pudiera afirmar lo siguiente. De hecho, la corriente de colector en DC es prácticamente la misma de emisor. Es como 99% de esta para este valor. Entonces, el 1%, la base es como el 1% de la corriente de colector. Interesante sería que uno pudiera determinar que la corriente que baja por aquí es bastante más grande que esta. Si es así, este valor de tensión lo puedo buscar como un simple divisor de tensión entre R1, R2 y VCC. Si no es así, si esta corriente tengo la sospecha que es parecida a esta, si tengo la sospecha o no tengo la garantía que esta es mucho más grande que esta, me toca aplicar el análisis como lo hemos hecho en algún otro video anterior, en donde me toca hacer lo siguiente: expresar esto como un equivalente de Thevenin. Entonces vamos a ver cómo sería en ese caso. Expresamos así, o sea, este tipo de circuitos, ya eso lo hemos hecho en alguna lámina anterior. Hay que trabajarlo así, hay que dividirlo por aquí en un punto X, yo lo corto para acá y expreso esta parte que está aquí, la expreso en Thevenin. Entonces, esta cosa me sale como así, algo VCC, vamos que le pongamos nombre a esa jugada, R1, R2, bien. Entonces aquí se llama R1, R2, eso daría R2 sobre R1 más R2. Y ese es el valor que iría aquí. Y después esto, la resistencia de Thevenin equivalente es el paralelo de ambas. R1 paralelo, eso estaría de Thevenin. Y aquí es el punto X, este. Entonces aquí voy a conectar mi transistor. Ya, hasta VCC. Aquí está la resistencia de colector. Aquí está emisor. Y esta es RE. Ya. Y al hacer el pegue tengo que dejar todo lo demás, ¿no? Ahora calculo, por ejemplo, la mejor ruta es de empezar aquí, en un Kirchhoff, pasar por aquí. Aquí va fluyendo la corriente de base. Aquí va bajando la de emisor, que podemos decir enseguida que es beta más 1 veces la corriente de base. Y entonces ya haces el ejercicio que va por aquí, incluye esto. Bueno, a esto le llaman generalmente el voltaje de polarización de base. Entonces el ejercicio es sencillo, es como voltaje de polarización de base, de tierra hasta allá vas con un más, cae esto, menos R1 paralelo R2 por la corriente de base, menos el punto 7 que aparece aquí, menos esta resistencia por esta corriente, beta más 1, por IB, por RE igual 0. En esta ecuación solamente hay una incógnita, IB. Desde aquí tiene que salir qué es IB. Y con eso tendrías E y B, tendrías IE y tendrías IC. O sea, porque la corriente que baja por aquí es beta a veces la corriente de base. Entonces tendrías las tres. Entonces con eso haces el análisis completo. Tienes las tres corrientes. El voltaje de emisor es sencillo, lo puedes encontrar aquí. El voltaje que aparece en el emisor es este mismo, que es la corriente de emisor por RE. Con ese voltaje y con el punto 7 te vas para acá y encuentras el voltaje en la base. Y con este VCC y esta caída que está aquí, RC por esta corriente, encuentras el voltaje en colector. O sea, puedes hacer perfectamente el análisis de DC en las dos etapas. En las dos etapas. Perfectamente lo puedes hacer. Entonces, el análisis de DC, dalo por hecho. O sea, dalo que lo puedes lograr relativamente fácil. Encuentras todos los valores de tensiones en todas las partes y las corrientes. Tal cual aquí y aquí también. Entonces, digamos que sí lo puedes hacer. Se puede hacer. Dibuja el circuito equivalente a la siguiente parte. Dibuja el circuito equivalente en pequeña y hacerle todo el amplificador. Bueno, entonces ahí sí hay que echar. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver, en pequeña señal, esto es un cortocircuito. Esto es un cortocircuito. Esto es un cortocircuito. También aquí y también aquí. Entonces, mira, voy a hacer así. Fuente, señal,
Este VCC se anula, VCC0, o sea que aquí esto queda conectado a tierra. Este también queda conectado a tierra. 0 aquí, conectado a tierra, conectado a tierra. Entonces voy a hacer así, señal, o sea, fuente, resistencia de señal, punto de la base del transistor. R1 queda hasta tierra y R2 también queda a tierra. Las dos quedan a tierra, estos dos están en paralelo, si lo puedes ver. Y voy a pintarlos hacia abajo, a pintarlos aquí. O sea que este lo puedo quitar de acá arriba y lo pongo aquí abajo y digo que este es R2 paralelo con R1, un solo resistor así. Y me mando al transistor. El emisor está a tierra. El emisor está a tierra. Entonces es cómodo y apropiado el modelo que tiene RP de este lado, el emisor aquí, y de este lado tiene el colector así. Y puedo tomar diferentes opciones ahora. Puedo tomar, por ejemplo, el voltaje que está aquí, bastante cómodo. Tenemos ese voltaje base emisor, desde aquí, desde la base, desde el emisor, que va a quedar a tierra, y de este lado me aparecerá, bueno, si tengo un voltaje aquí, consideraré GM, usar GM, voltaje base emisor. ¿Ya? Y este es el colector, y a partir del colector tengo RC hasta tierra y la siguiente etapa. Entonces, ¿cómo voy? Voy así. Voy a dar una página más aquí. Vamos así. Primero la fuente, señal, signal aquí, R signal. Después dije que me encontraba ¿con qué me encontraba aquí? Con un resistor que va hasta tierra, de hecho. Este es el R1 paralelo con R2. Después viene el transistor, estoy en la base del transistor, de hecho. Entonces ahora lo voy a meter así. Una resistencia que va hasta el emisor, pero el emisor está a tierra. Y este se llama RP. Y voy a considerar este voltaje llamado voltaje base emisor. Y aquí tengo entonces la fuente controlada que vale GM voltaje base emisor, donde este GM corresponde al transistor 1, voy a llamarle GM1, no tengo el efecto, estoy en el colector de este lado, de hecho este es el colector, este es la base, este es el emisor, y en el colector está pegado, ¿recuerdas lo que está pegado un resistor RC hasta tierra y seguimos avanzando. Entonces, mira cómo vengo por aquí, este es R1 con R2, recuerda todos los elementos. Entonces ahora viene RC aquí, hasta tierra. Listo, y aquí me pego con la siguiente etapa. La siguiente etapa, entonces, ¿qué consiste? Sigo derecho y me encuentro ahora en la base de Q2, R1 y R2 están en paralelo nuevamente. O sea, y tienen igual valor. Entonces yo sé que aquí está, y estoy en la base del siguiente transistor, para allá. Pero entonces aquí está R1, también paralelo con R2, de la siguiente etapa. ¿Sí? Ahora vamos a seguir, que es lo que viene acá. Esa viene la misma jugada, la misma cosa que lo anterior, ¿no? Transistor, mismo modelo, voy a coger resistencia, todo eso es lo mismo que está ahí. Nota que el emisor también está pegado a tierra, no pasa por RE, sino que está ya en pequeña señal, está pegado a tierra a través de este capacitor, que fue un cortocircuito. Entonces, aquí la misma cosa. Este es el emisor, está pegado a tierra del transistor 2. Voy a llamar a esto RP2, pero RP2 es lo mismo que RP1, ¿ya? Y voy a considerar este voltaje, voy a llamar este voltaje, vamos a considerarlo así, voltaje base emisor 2, de base emisor 1, GM1, porque pertenece al transistor 1, y de este lado ya casi no me cabe el espacio. Aquí tenemos GM2 del transistor 2, voltaje base emisor 2, aquí está, y sigo para acá, y ya se me olvidó qué es lo que viene de este lado, R y RL. Entonces, lo que tengo que poner aquí es, uy, me quedó apretadito, lo siento, chiqui, este es RC, y aquí RL, este PO, que se mide final, aquí, qué cosa fea, línea fea, sorry. No me cabe casi el espacio ahí, ustedes están en el límite ahí también, este es RL. Y ahí este es el punto donde yo conecto la RL, o sea que es el colector del transistor 2, emisor, base, ahí está. La base del transistor 2 es el mismo colector 1, fíjate. Y aquí estamos. Este es el equivalente completo. Ya, eso es todo. Ya, tengo todo aquí, todo está aquí. He terminado. Ahora me dice el problemita, no, pinte el equivalente, ignore la parte de early, bien, calcule resistencia de entrada y otras cosas más ya.
yo procuraría calcular todo completo. La resistencia de entrada es la que se ve aquí. La resistencia de entrada se ve aquí. La de salida se ve justo, aquí toca borrar un poquitico este RC para que me deje mostrártelo. RC es esta que está aquí. La de salida va de aquí hasta aquí, o sea, así. Esta es la resistencia de salida. O sea, porque está midiéndose de aquí para acá, para el elemento. O sea, no incluye RL, es de aquí para acá. Entonces, y bueno, y me gustaría buscar la ganancia. La ganancia sería el V out es igual a algo que multiplica al V signal. Eso sería lo que me interesa buscar a mí, o sea, lo que va aquí. El total, la ganancia completa, de aquí hasta acá. No hacer varios cálculos de ganancia como sugiere el problema, porque bueno, se pueden hacer, pero lo que quiero buscar es la total. Entonces, la resistencia de entrada, muy sencillamente, de aquí para acá, ¿cuántos ohms equivale todo esto a la izquierda? Todo eso que equivale. No te desesperes, no es difícil. El circuito, si lo miras bien, se rompe aquí. Míralo bien. Aquí el emisor está a tierra. Se rompe aquí. Voy a hacer algo completamente válido. Mira bien. O sea, este es el mismo emisor. Este es el mismo emisor. ¿Ya? Esto es válido. No he cambiado para nada el circuito. Esto es equivalente a esto. Esto mismo. ¿Ya? Esto es tierra aquí. Es lo mismo. Es más fácil ver ahora que la resistencia de entrada es cuántos ohmios hay entre aquí y aquí. Bueno, hay esto en paralelo con esto. Esto de acá no influye. Porque aquí yo cierro el circuito. Mira, lo cierro. Entonces aquí es claro de que esto te da R1 paralelo R2. Ahora paralelo con RP1. ¿Ya? Listo. Y ahora, aquí de este lado, la resistencia de salida, ¿cómo se calcula? Bueno, se calcula es el equivalente de Thevenin en resistencia de aquí para acá. Esta tiene que anularse. O sea, esta que está aquí debe ser hecha 0. Entonces, por un momento piensa que esta que está aquí es 0 voltios. O sea, que es un alambre realmente. Entonces, eso significaría que R signal queda en paralelo con esta y a la vez en paralelo con esta. Y como no hay ninguna fuente de este lado, este voltaje base emisor 1 vale 0 voltios, porque no hay vida en este pedazo del circuito. Recuerda que esto vale 0. Si no hay vida, esta fuente de corriente dice algo por 0. O sea, aquí ya tampoco tiene vida. Es 0 amperios. Si aquí hay 0 amperios, en estas tres resistencias no se mueve ninguna corriente. Así que el voltaje base emisor es nuevamente 0. Y si este voltaje es 0, aquí esta fuente de corriente también es 0. Está abierta, aporta 0 amperios. Y si aporta 0 amperios, ¿cuál es entonces la resistencia que uno mide entre aquí y tierra? Es exactamente RC. Más nada, RC, eso es todo. No, o sea, no influyó, todo esto que está a la izquierda no influyó porque es que no hay vida de este lado. No hay vida, no hay voltaje, no hay corriente, no hay corriente, no hay voltaje, no hay voltaje, no hay corriente, no hay corriente, equivale a un circuito abierto, tacha. Y nada más te queda esta resistencia RC. La resistencia que mides entre aquí y aquí, de aquí para la izquierda, es solamente RC. Y finalmente esto, VO es igual a V signal. Bueno, vamos a hacerlo en azul y verás qué rápido sale. VO es igual a, analízalo aquí. VO es el voltaje que hay más aquí, menos en tierra. Y ese voltaje es, concéntrate, es la corriente que va para acá, que multiplica al paralelo de estas dos resistencias. O sea, mira bien, este voltaje que tiene el más aquí, o sea, el más aquí, el menos aquí, tienes que poner las dos resistencias en paralelo, RC paralelo RL. Eso es un solo resistor que lo multiplica esta corriente. Pero esta corriente adivina qué es, vale menos GM2, o sea, vamos a multiplicarla aquí, menos GM2 con el voltaje, ese voltaje base emisor 2, voy a ponerlo aquí. El voltaje base emisor 2, ¿qué es? Velo aquí. Este voltaje base emisor 2, míralo bien, aquí hay una fuente de corriente y aquí hay algo, ¿te das cuenta? O sea, si te imaginas, y concéntrate por un momento, imagina esta fuente, esta corriente que está aquí. Y tienes estos dos resistores, ponlos como si fuera uno solo resistor. Llámale a ese RC paralelo, R1 paralelo, R2. Es un solo resistor. Aquí tienes el otro resistor hasta tierra. Se formó un divisor de corriente. Tienes una corriente aquí y aquí tienes un divisor de corriente. Entonces, la corriente que está aquí, la que va a bajar por aquí es la que voy a considerar. Es un divisor de corriente entre este resistor y ¿Te acuerdas cómo es la cosa para el divisor de corriente? Esta corriente es
Pararle bola. Es la que no es, o sea, vamos a echarle un recuerdo aquí, porque esto de pronto no te acuerdas ya. Y va por aquí. Aquí va R1, la resistencia, supongamos ya. Esta es la que quieren buscar. Esta es RA y este es RB. Esta corriente aquí, en función de esta, es igual a I multiplicado por la resistencia que no es sobre la suma de la que sí más la que no. ¿Recuerdas esta expresión? Bueno, para la bola, la resistencia que no es, o sea, te estoy dando un método rápido de hacer las cosas. La otra es que hagas unas mallas de aquí y te puedas encontrar, pero qué aburrido. Se puede hacer con esto. En la que no, sobre la que sí más la que no. Y eso es lo que voy a poner aquí. Aquí yo estoy a punto de escribir voltaje base emisor 2. Pero ese voltaje base emisor 2 es RP2 por la corriente que baja por aquí. Pero la corriente que baja por aquí es la que no sobre la suma de sí más la que no. Ya voy ahí. Y eso multiplicado por esta corriente de aquí. ¿Ya? Multiplicado por esta corriente. Pero esta corriente de aquí, ¿quién es? Menos GM1. GM1, ahora viene voltaje base emisor 1, es lo que voy a escribir yo justamente ahora aquí. Pero este voltaje base emisor 1, ¿qué es? Misma cosa, aquí tenemos una tensión, ahora aquí está si no vale 0 y aquí vale lo que vale. Aquí ya podemos reactivarla normalmente, porque vamos para acá para ver signal. Ahora, esta tensión, quiero que la mire. Aquí tengo que escribir, ¿qué es lo que voy a escribir aquí? ¿Te acuerdas? Voltaje, o sea, voy a escribir aquí voltaje base emisor 1. Pero ¿cómo lo voy a escribir? Mira de esta manera. Este voltaje, pues voy a relacionar con este. ¿Cómo? Estos dos resistores, este R1, R2 y este RP, están relacionados en paralelo. Y el voltaje que aparece aquí es el mismo voltaje base emisor 1, el mismo. Entonces, estos tres resistores como uno solo, bueno, estos dos ya están mirados como uno solo y este tercero como un solo resistor. De hecho, se llama resistencia de entrada. Entonces, yo voy a coger eso que está ahí y este R signal y se forma un divisor de tensión. Entonces, este voltaje es precisamente la resistencia que sí es, en este caso se hace así, se razona la resistencia que sí es sobre la suma de las dos. Es decir, RP1 más, perdón, aquí no es RP1 más, aquí es, ¿no? Aquí sería RP1 paralelo, porque es este resistor que está aquí unido, todas estas dos cosas, paralelo R1, paralelo R2 sobre ese mismo más R signal, que es un divisor de tensión. Paralelo R1, paralelo R2. Multiplicado por original, B signal. Y lo logré. Lo logré. Esto que tú ves aquí, esta es la ganancia que hay desde la salida hasta la entrada. ¿Qué tal? Eso fue. O sea, utilicé una serie de conceptos sencillos, pero lo fui concatenando. Eso es. Pude haber escrito 5 ecuaciones y después meter una dentro de la otra, pero no lo quise hacer así, lo quise hacer de una. Como queda grabado, tú puedes repasar cómo fue ese orden en que yo lo analicé, pero empecé muy simple, diciendo que Vout es estos resistores multiplicados por esto. Y después, ¿qué es esto? Y así me fui para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Por qué el modelo Pi se escogió? Por la ventaja de que el emisor queda puesto a tierra y este modelo permite como separar esta parte izquierda de la parte derecha en los análisis. Es más sencillo así. No es que sea correcto este e incorrecto el otro. El otro también es correcto. El modelo T también se puede utilizar. Simplemente que el modelo Pi es más ameno cuando el emisor está a tierra. El modelo T es más ameno cuando la base está a tierra. ¿Ya? Así es. Y ahora el Pi o el T pueden ser utilizados cuando el colector es el que está a tierra. Depende cómo sea más fácil para uno. Entonces ya, con eso tenemos esta gran respuesta y tenemos a ese problema, un buen problemita, ¿no? Todo bien jugoso, pero es como más de lo mismo, pero no son elementos distintos, es como más de lo mismo, en más cantidad, así, tal cual. La grabación queda inmediatamente en blanco, no inmediatamente, dale como unas 2 horas y la grabación aparece.
Blackboard toma un tiempo haciéndole un procesamiento y después sí la monta. Entonces dale como 2 horitas y ya queda firme. Bueno, muchachos, el día de hoy ha sido muy productivo. He tenido buenos problemas. No sé si alguno quedó por ahí y faltarán otros más. Yo creo que para la siguiente clase podremos hacer eso. ¿Ya? Alguien también iba a intervenir de pronto. Me disculpa. Si hay alguien más con intereses, puede usted con confianza mandarlo si quieres a la discusión de aquí o me lo puedes preguntar la próxima clase. Pero hoy ha rendido mucho, me parece a mí. Hoy realmente ha estado muy bueno. ¿No les parece a usted? Me parece que rindió bastante. Rindió firme, firme, firme. Entonces, bueno, la dejo ahí. Ha sido buenas preguntas y lo voy a guardar entonces de esa manera. Voy a parar la grabación ahora.